¿Se imagina usted a un grande de Dios temeroso y depresivo? ¿Se lo imagina? Bueno, aunque no lo crea, grandes hombres de Dios tuvieron que luchar con sentimientos de temor, depresión, ansiedad, tristeza, nostalgia. Y uno de estos grandes de Dios es el profeta Elías. Creo que usted ha escuchado de él, de quien la Biblia dice que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Es decir, el profeta Elías era un hombre que luchaba con debilidades muy parecidas a las suyas y muy parecidas a las mías. Eso lo dice el libro de Santiago, capítulo 5, verso 17. Solo apúntelo. Qué gran victoria que Dios le había entregado al profeta Elías. Por el poder de Dios, Elías había derrotado a 450, mire, no eran 4, eran 450 profetas de Baal. Por el poder de Dios, él tuvo esta victoria. Y por la palabra de Dios, después de que no había llovido por un tiempo de 3 años y medio, Elías da la palabra y cae lluvia sobre la tierra después de una gran sequía. Ahora, todo esto era suficiente para que el profeta se sienta victorioso. Todo esto era suficiente para que Elías se sienta gozoso, para que se sienta un grande de Dios. El respaldo del Señor había estado sobre su vida. Él lo había palpado. Era tiempo para que él esté celebrando la victoria y la cobertura de Dios sobre su vida. Pero no lo era así. No lo era así. ¿Por qué? Resulta ser que cuando la reina Jezabel se entera de que por mano de Elías habían muerto los profetas de Baal, Jezabel le envía un mensaje al profeta. Y ahora sí leamos cuál es este mensaje. Primera de Reyes, capítulo 19. Hoy estaremos leyendo la Nueva Versión Internacional. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 2. Entonces Jezabel envió un mensajero que le dijera a Elías: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Oh, ¿entiende ahora la razón por la cual Elías no estaba celebrando la victoria y la cobertura de Dios? La reina ahora había jurado que lo iba a matar. Tremendo. Y algo que usted y yo hoy día debemos entender, iglesia, es que Jezabel es tipo de Satanás. Y así como esta mujer quería matar a Elías porque sabía lo que Dios había hecho y lo que haría con él, Satanás sabe muy bien lo que Dios está haciendo contigo. Y Satanás sabe muy bien lo que Dios quiere hacer por medio de ti, amado hermano. Y es por esta razón que así como Jezabel quería matar y destruir al profeta Elías, Satanás te va a querer destruir porque sabe el plan de Dios para con tu vida y sabe que vas a ser un instrumento, eres y serás un instrumento útil en las manos de Dios. ¿Alguien dice amén por aquello? Esto es tremendo. ¿Cuál fue la reacción de Elías al saber que la reina ahora lo perseguía porque había jurado matarle? ¿Cuál fue la reacción de Elías? Bueno, capítulo 19, verso 3.
Seguimos en la Nueva Versión Internacional. Elías se asustó, y subraya la palabra, se asustó y huyó para ponerse a salvo. ¿Cómo entender que ante los 450 profetas de Baal, Elías tuvo gran valentía, a tal punto que tuvo la osadía de burlarse del Dios de ellos? Porque cuando usted lee el contexto y los profetas de Baal estaban orando para esperar respuesta de su Dios y no la recibían, Elías les dice: ¡hey! Oren más fuerte, porque su Dios no les escucha. Imagínense, ante 450 profetas, Él es el único profeta de Dios. Oren más fuerte, porque su Dios no les escucha. Tal vez está de viaje o se ha quedado dormido. Y en una versión en la Biblia Dios habla hoy, dice: tal vez está haciendo sus necesidades. Qué osado el profeta. Pero después de tremenda osadía, después de tremenda valentía, ahora Elías está temblando de miedo por una sola persona, una mujer, la reina Jezabel. Amada iglesia, al igual que el profeta Elías, ¿cuántos de nosotros hemos experimentado victorias en el Señor? ¿Alguien ha experimentado victorias en el Señor? Mire, momentos donde nos hemos sentido unos gigantes en la fe. Hay momentos en la vida del cristiano donde sentimos que si oramos por alguien, va a sanar. Que si oramos por un muerto, va a resucitar, porque nos sentimos poderosos en Cristo Jesús. ¿Me está entendiendo? Hay momentos en la vida del cristiano donde nos sentimos gozosos por la cobertura del Señor, por lo que hemos visto en Él, por lo que hemos presenciado, por lo que hemos palpado. Pero todo este gozo, toda esta victoria dura hasta que escuchamos la voz de Jezabel decir: te quiero destruir. Y como ya dije, Jezabel es tipo de Satanás. Y cuando estamos victoriosos y cuando estamos creyéndole al Señor, es aquí donde viene la voz del enemigo y te dice: hey, ¿qué te pasa? ¿Estás victorioso en tu Dios? Eres un derrotado. Dios no va a hacer nada contigo. Dios no puede obrar en tu vida. Dios no te va a sanar. Tu hogar no va a cambiar. Tu matrimonio no se va a restaurar. Tus hijos siempre serán los mismos. No vas a salir de esa crisis en la que estás viviendo. No vas a salir de esa crisis familiar. No vas a salir de esa crisis económica. Tu esposo nunca dejará de ser un borracho. Y la victoria que estamos experimentando ahora se transforma en temor. ¿Qué dice la Escritura? Elías se asustó. Se asustó ahora porque Jezabel lo estaba siguiendo y había jurado matarlo. Y muchas veces el gozo que tenemos en Dios, la victoria que tenemos en Él, se transforma en temor. Y después de sentirnos unos poderosos en la fe, ahora estamos temblando de miedo y decimos: ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi hogar? ¿Qué va a pasar con mi matrimonio? ¿Qué va a pasar con mi salud? Estamos con miedo. Pero es justo en este momento donde debemos acudir a la palabra del Señor y recordar lo que Él nos dice.
Y una de estas hermosas palabras la encontramos en Salmos capítulo 27, verso 1, donde nos dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¡Aleluya! Cuando pasemos momentos de temor, y este puede ser uno de ellos, tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. ¿De quién he de temer? ¿De quién he de atemorizarme? El verso 2 dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Alguien puede decir: yo estaré confiado. En momentos de temor debemos estar confiados en aquel en quien hemos creído. Y Él es Jehová, el jefe de los escuadrones de Israel, que se hizo y se dio a conocer a nosotros por medio de Cristo, el Dios encarnado. Elías no solamente experimentó temor, sino que también empezó a luchar con grandes sentimientos de depresión. Verso 4, estamos en el capítulo 19. Y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Subraye eso porque es muy importante. Con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Como ya dije, no solo luchó con temor, sino que ahora estaba luchando con sentimientos de depresión. Y uno de los síntomas de la depresión, uno de los sentimientos con que una persona lucha cuando está deprimida, son sentimientos y pensamientos de muerte. Y era lo que estaba atravesando Elías. Por eso él pensaba que era mejor dejar de vivir. ¿Para qué vivir?, decía Elías. Señor, mejor quítame la vida, ya no quiero vivir. ¿Cuántos hemos luchado con sentimientos de depresión, tristeza, melancolía? Sí, claro que sí. Seguimos leyendo en el verso 5 y mire lo que dice. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. ¿Cómo puede conciliar el sueño una persona? Elías, ¿cómo pudo conciliar el sueño cuando estaba siendo perseguido para darle muerte? Porque cuando una persona está deprimida, lo único que quiere hacer es refugiarse en el sueño. Y yo me identifico bien con él, yo lo sé. Mire, cuando yo lucho con sentimientos de depresión, apago mi celular, me encierro en mi habitación y no quiero conversar con nadie. Le digo a mi esposa: no estoy para nadie, Elisa. No me pases ni una llamada, no me pases ni una persona, con nadie. Y hago siempre una excepción: solo estoy para atender a mi madre, pero a nadie más, Elisa. Y es allí donde en mi habitación, al igual que Elías, quiero dormir y olvidarme de toda situación, olvidarme de todo problema, olvidarme de toda cosa. ¿Le ha sucedido a usted también? Ahora, quiero decirle algo, amada iglesia. Y escúcheme bien. Y a usted, amigo, que me está escuchando y está viendo esta enseñanza en cualquier lugar. Si usted está luchando
y experimentando sentimientos de temor y de depresión, no tenga temor a admitirlo. No tenga miedo. No se sienta un pecador. Si usted es un cristiano y lucha con la depresión, no se sienta un pecador. Porque los sentimientos de depresión y de temor son sentimientos naturales en el ser humano debido a las circunstancias que atravesamos. Mire, si un grande de Dios, un grande de Dios como el profeta Elías, experimentó depresión, temor, tristeza, angustia, nostalgia, y otros grandes hombres de Dios. Usted puede ver la vida de Moisés, que al igual que Elías quería morirse. Si estos grandes hombres de Dios experimentaron y lucharon con la depresión, ¿por qué nosotros no? No se sienta un pecador cuando esté luchando con la depresión. Mire, el problema no es estar deprimido. Y escuche bien lo que le voy a decir, porque he aquí un gran consejo. El problema no es estar deprimido. El problema es permanecer en la depresión. Y se lo vuelvo a repetir. El problema no es estar deprimido. El problema es permanecer un tiempo más de lo debido en el sentimiento de depresión. La Escritura dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, que hay tiempo para todo. Y hay tiempo para sentirse en estados de depresión. Pero el problema, y lo repito por tercera vez, es anclarse, es permanecer en ese sentimiento más de lo conveniente. ¿Por qué? Porque es allí, es justo allí, cuando permanecemos anclados en ese sentimiento, donde eso se convierte ya en una puerta abierta para Satanás, y donde él va a empezar a lanzar flechas encendidas y va a poner pensamientos, especialmente pensamientos de muerte. ¿Cuántas personas en un estado depresivo decidieron terminar con su vida? Decidieron acabar con su vida. Y no estoy hablando de no creyentes, estoy hablando también de cristianos que en un momento de depresión decidieron terminar con su vida. Cristianos, ministros del Señor, pastores, permanecieron más de lo que debían permanecer en ese sentimiento y en ese estado de depresión. Este es realmente el problema. Sigamos con la historia de Elías. Ahora, Elías estaba sumido en su depresión y estaba durmiendo bajo la sombra de un árbol. Es justo allí cuando sucede algo muy especial. Leamos qué fue esto. Verso 5. De repente un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándole le dijo nuevamente: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Mire, Elías está dormido. Tenía tanta depresión que él estaba dormido, aun cuando sabía que la reina lo estaba buscando para matarle. Encontró un árbol y bajo su sombra se cobijó y ahí estaba profundamente dormido. Es entonces cuando viene un ángel y le dice: vamos, Elías, levántate y come. ¿Y qué le sirve? Unos panes al carbón y un jarro de agua. ¿De dónde salieron estos panes y esta bebida? Bueno, sin lugar a duda, de la cena del cielo.
Y quiero decirle, haciendo un paréntesis en esto, hermano, que todo lo que usted tiene en su alacena viene del cielo. Aunque sea por esfuerzo suyo, es dádiva del Señor. Elías se sirve los panes, Elías toma el agua que le ofrecieron y como tenía tanta depresión, estaba con la depre, se vuelve a quedar dormido. Por segunda ocasión, el ángel le dice ahora, levántate y come porque te espera un largo viaje. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Cuál era el mensaje que Dios le estaba dando al profeta, amada iglesia? ¿Cuál era el mensaje que Dios le estaba dando por medio del ángel a Elías? El mensaje era este. Hey, Elías, no es tiempo de dormir. Elías, no es tiempo de estar lamentándose. Elías, levántate y come porque te espera un largo camino. Elías, te he entregado una asignación y tienes que cumplirla. Y mientras estás sumido en el temor y en la depresión, no vas a cumplir el propósito para el cual te he llamado. Esto era lo que le estaba diciendo Dios al profeta. Y esto es tan real en nuestras vidas, iglesia. ¿Cuántos cristianos viven sumidos en la depresión, en el temor, en la nostalgia? Y esto es un impedimento para cumplir la asignación que el Señor le ha entregado. Esto es un impedimento para que cumplas la asignación que Dios te ha entregado. Pero si este es tu caso, hoy el Señor te dice, ¡hey! ¡Vamos! No es tiempo de echarte a morir. No es tiempo de seguir lamentándote. No es tiempo de seguir en depresión y en nostalgia. Es tiempo de levantarte. Tienes que caminar. Tienes que ir en pos de lo que te he entregado. El temor y la depresión son grandes enemigos en la vida del hombre. Son grandes enemigos en la vida del cristiano. Y aunque hay tiempo para todo, y ciertamente también hay tiempo para la depre, como ya dije, no nos podemos quedar estacionados en ella, porque este es un gran arma para el enemigo, para frustrar lo que el Señor quiere hacer con tu vida, amado hermano. Imagínenselo usted a Elías, escondido, deprimido, echándose a morir, cuando Dios aún tenía que hacer mucho con el profeta. Y Dios tiene que hacer aún mucho contigo, hermano. Mucho contigo. Y tal vez hoy mismo estás en un estado severo de depresión. Tal vez hoy día te encuentras en tu cama, me estás oyendo y estás en tu cama. No quieres saber nada de nadie. El Señor te dice, levántate. Es tiempo de que cumplas el propósito para el cual te he llamado. Aleluya. Tal vez alguien me pregunte y me dice, pastor, ¿qué debo hacer? Deme solo un consejo, deme el consejo más importante. Y mire, por este consejo, las personas están dispuestas a pagar todo. Acuden donde psicólogos, acuden donde psiquiatras, acuden donde médicos. No tengo nada en contra de aquello. Pero hoy le voy a dar el mejor y el mayor consejo contra la depresión, contra el temor, contra la ansiedad. Y usted no va a tener que pagar absolutamente nada. ¿Qué debo hacer en momentos de gran depresión? Voy a contestar esta pregunta formulando otra pregunta. ¿Qué le dijo el ángel a Elías en 2 ocasiones? Levántate y come. Se volvió a dormir el profeta y nuevamente le dijo, hey, levántate y come. Y esto es lo que hay que hacer. Pastor, ¿cómo así comer?
Comer va a terminar con mi depresión, comer va a terminar con el temor. Tal vez usted aún no me está entendiendo. Y es verdad que muchas personas en estado de depresión comen más de lo debido. Es verdad. Pero no me estoy refiriendo a esta comida. ¿A qué comida entonces se refiere? El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 6, verso 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aleluya. ¿Alguien está entendiéndolo? Cuando hay momentos de depresión, de angustia, de temor, de ansiedad, amado hermano, aquí está lo que usted tiene que hacer, amigo. Aquí está la bendita cura. Tienes que comer. Pero no estoy hablando de un alimento físico. No estoy hablando de un medicamento farmacéutico. Estoy hablando de aquel alimento que cierta y verdaderamente puede saciar tu hambre, puede saciar tu sed, puede aplacar tu temor y convertir tu incertidumbre en victoria, en convicción por lo que el Señor hará. Este alimento es Cristo, el pan de vida. El que de él come no tendrá jamás hambre, nunca más tendrá sed. Y puedo añadir, se terminará aquella lucha con la depresión, se terminará aquella lucha con el temor constante cuando el hombre y la mujer comen de Cristo. Y comer de Cristo es creer en Él. Comer de Cristo es confiar en Él. Comer de Cristo es depositarse en Él. Cuando un hombre y una mujer comen de Cristo, su vida es diferente. Su vida cambia, porque ya no depende de las circunstancias, no depende de sus emociones. La depresión y el temor no tendrá el control de tu vida, sino es que tú dirás, fuerte soy en Cristo Jesús. Y es verdad, estoy con temor, estoy deprimido, pero pasará, porque Cristo verá la victoria. Es tiempo de comer, es tiempo de beber de Él. Gloria a Dios. Es posible que estés luchando con sentimientos de depresión, de temor, de ansiedad. Es posible que estés dependiendo de medicamentos y que lleves muchos años dependiendo de medicamentos para poder estabilizar tus emociones. Es posible que Satanás esté lanzando muchas flechas encendidas para tu vida, al igual que Jezabel, y quiera destruirte, y su instrumento sea el temor y la depresión. Es posible. Pero hoy necesitas, amigo, hoy necesitas reconocer tu debilidad. La Escritura dice que Dios se glorifica en la debilidad del hombre. Y si hoy tú reconoces tu debilidad, si hoy tú reconoces que estás luchando verdaderamente con este gigante de la depresión y el temor, Dios se va a glorificar en tu debilidad. Y tú vas a poder decir, fuerte soy en Cristo Jesús.